Antes de comenzar el podcast, vamos a pasar unos minutos de mindfulness con Glenis de la Cruz. Este es un momento para ti. Ok, siente a tu bebé. Esta práctica mindfulness tiene como objetivo conectar con tu bebé. No solo cuando realiza un movimiento, también puedes tomar conciencia de su presencia y transmitirle lo deseado y amado que es. Si te gusta escuchar alguna melodía, puedes conectar con la sensación de la música en tu cuerpo y en tu vientre. Acostada o sentada, si deseas puedes cerrar tus ojos. Enfoca tu atención en la respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Sonríete mientras vas tocando tu estómago en ese lugar que sientes tu bebé. Regálale una sonrisa. Siente las sensaciones que esa sonrisa despierta en ti. Mientras vas sintiendo las sensaciones del movimiento de tu estómago, sin expectativas ni juicios, con calma, ve tomando más conciencia de tu cuerpo, conciencia de la presencia de tu bebé. Recuerda siempre regresar a tu respiración o a tu cuerpo si te distrae algún pensamiento. Inhalando, exhalando, conectando contigo, con este momento. Conectando con esa sonrisa. Ahora sintiendo tu corazón. Conecta con el sentimiento de gratitud. Vamos a enviarle buenos deseos al bebé. Si deseas, puedes decir su nombre. Deseo que estés sano. Quiero que sepas que te amo y te espero con alegría. Deseo que estés en paz. Eres muy importante para mí. Aquí puedes incluir lo que sientas decirle a tu bebé, a tu ritmo, sin prisas. Sintiendo cada palabra, conectando con tu corazón. Respira y conecta con el sentimiento de gratitud. Ahora regresa la atención a tus fosas nasales. Inhalando, exhalando. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de 2 hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Este episodio les voy a advertir que va a ser quizás un poco fuerte. Hoy me acompaña Patricia Liranzo. Sí. Ella es psicóloga clínica y es especialista en trauma.
Y la invité hoy al podcast porque quiero hablar sobre el abuso psicológico y emocional, que es bastante frecuente. Y creo que muchas madres o personas, mujeres, no se dan cuenta que están en una relación abusiva. Correcto. Entonces, ilumínanos. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos salir? Ok, quizás comenzar diciendo qué es lo que es el abuso psicológico, que tal como tú dices, es muy frecuente, pero a veces difícil para la misma persona. Sí, pues no tienen golpes, no tienen un morado, no tienen Exacto. un ojo, no tienen un... Poder identificar que estás siendo maltratada psicológicamente. O sea, una de las cosas más difíciles del maltrato psicológico es la persona llegar al acto de conciencia de, ok, aquí hay una relación que es desigual, yo no estoy pudiendo ser quien yo soy, aquí está pasando algo. Entonces, entenderlo primero que el abuso psicológico o maltrato psicológico o violencia psicológica, pues es un patrón de comportamiento que una persona ejerce sobre otra a través de actos no físicos, pero que son perjudiciales para el bienestar de la persona y afecta su ámbito emocional, cognitivo, a nivel, o sea, en el pensamiento. Y me imagino que no tienen que ser actos grandes, o sea, puede ser quizás muchos chiquiticos. Claro. Chiquiticos. Ahí mucho de lo que pasa con el abuso psicológico es que primero ahí no hay un concepto como universal, más o menos el que te estoy diciendo es el que como que arropa todas las diferencias. Y sí, lo que ocurre con el abuso psicológico es que en su mayoría es sutil. Exacto. Entonces, la sutileza crea confusión en la persona que lo está viviendo. O sea, de verdad, a mí me acaban de hacer algo, como que sí, que no, que... Como que no están seguros que si algo realmente pasó o no pasó. Exactamente, pero usualmente el abuso psicológico se genera por una figura que es una figura de amor. Entonces, cuando esa figura de amor ejerce sobre mí una opresión, yo dudo de que sea una opresión. Y lo que me pregunto es, no, pero él me quiere o mi mamá me quiere, que pasa, es muy común de padres a hijos. No, mi papá me quiere, él me está diciendo eso por mi bien. Entonces, la persona, y más cuando somos niños, imagínense un niño, por su nivel de desarrollo, su condición de dependencia, es un ente ideal para la asimetría del poder. Porque los padres, en su ejercicio de padres, tienen el poder en sus manos. Por eso que es tan fácil ejercer maltrato psicológico sobre un niño, porque el maltrato psicológico, poco para decir qué es, bueno, incluye abuso emocional. Y ese abuso psicológico sobre un niño, como que a qué edad normalmente comienza, porque sobre un bebé, o sea, es un bebé, no es... Comienza cuando ya el niño empieza a socializar. Okay. Cuando pasamos de la etapa de que mamá y papá son los dioses y el niño empieza también a demostrar usualmente por dónde va a encaminarse su personalidad. O sea, 4 o 5 años. Un poquito más, quizás. Okay. 6, 7. Pero igual, porque uno de los elementos que son más difíciles de identificar que es un maltrato porque se permea con la crianza es el control. Okay. Entonces, cuando mamá y papá quieren controlar todos los ámbitos de la vida de ese niño o esa niña en detrimento de su propio desarrollo, de que él o ella necesita equivocarse, aprender de sí, que aunque usted sea un superdoctor o un ingeniero, el niño suyo es artista, pero usted le dice que no, que los artistas, que eso la gente se muere de hambre, y empiezan estos condicionamientos también hacia el niño del amor, de si tú no haces estas cosas, pues yo te retiro el amor. O sea que el amor es condicional. Exactamente. Totalmente. Hay que saber que esto pasa de manera, constante. O sea, es un acto, es un sometimiento constante, de manera deliberada, y la forma más común que uno cree que solamente es dentro del abuso emocional, el abuso verbal, porque es evidente. Si yo te insulto, si yo te digo mala palabra, si yo te digo que tú no sirves, ese es más fácil. Pero, por ejemplo, la humillación,
la vergüenza, la culpa, el acoso, el hostigamiento, el retiro del amor, el castigarte con mi silencio porque no haces las cosas como yo quiero, son formas explícitas de maltrato psicológico. El controlar tu movimiento, el controlar tu privacidad en tus dispositivos, el querer saber, en caso de parejas, cuántas personas tú estuviste. Quítame todas esas fotos del Facebook de tu novio pasado. O sea, todos esos elementos que son de controles y que se hacen, obvio, de una manera que no parece que es un ejercicio de opresión explícito. Por eso la persona no lo identifica. El éxito del maltratador psicológico es crear esa duda en ti. Duda de lo que tú sientes, duda de tu valoración de las situaciones, duda de tu estado mental, duda de todo. Y la persona llega diciendo, pero es que quizás yo soy muy sensible. O yo soy la loca de mi casa, o yo soy la que piensa las cosas mucho, o la que le busca la quita pata al gato. Cuando hay algo de cuestionamiento de esta relación. Todo maltrato, incluyendo el psicológico, es una relación de asimetría del poder. Es un esquema de opresión que puede darse porque hay alguien que es poderoso por edad, por tamaño, por estatus, por economía, y hasta porque tú eres un chiquito y tú eres el papá o la mamá. Y yo hago uso de eso y de esa confianza cuando hay de padres a hijos y del amor que te tengo y de tu nivel de desarrollo que no puedes discernir algunas cosas porque estás en proceso de crecer, y en base a ese amor entonces yo impongo sobre ti lo que yo entiendo que tú debes ser. Y por eso es que es difícil de comprender. Mira, yo me imagino, porque yo misma estoy recordando momentos donde hubo una situación con mi hija que yo sí me recogí emocionalmente porque yo necesitaba como un espacio, pero no, o sea, no entiendo que era abusivo, sino era para evitar que yo fuera a decir algo que la podría herir. Entonces, pero ella sí sintió que yo me recogí. Y me recogí como por un día. O sea, por un día yo estaba que ella me decía, yo necesito espacio, pero no quisiera que ella fuera a pensar. No creo que eso haya sido abusivo, ¿no? Recuerda que la clave de esto es la constancia. Okay. Por ejemplo, el abuso psicológico es el elemento que precede el maltrato físico, por ejemplo. Antes de la persona dar el primer golpe, ha venido trabajándote para que tú no cuestiones lo que está pasando. Cuando una persona vive el abuso psicológico, como el maltrato físico, el emocional, la negligencia, tanto física como afectiva, es considerado lo que se llama un trauma complejo interpersonal. Porque quien ejerce, quien es la amenaza continua, es una persona sobre otro, que tiene la capacidad de poder hacerlo por el vínculo o la relación que se establece. Cuando eso ocurre, imagínense en la crianza y luego con una relación que tengamos, pues lo que está pasando es que la figura de amor es la figura de daño. Como un niño o una niña no puede diluir eso, no lo comprende. Lo que hace es que se defiende, como todos, para la supervivencia. Así como hay un sistema que nos defiende físicamente, pues hay todo un sistema en nuestra psique que nos protege de los dolores inconmensurables. Y cuando un niño o una niña recibe condicionamiento de quién es por parte del padre o la madre, lo que hace es que se defiende, porque no puede conjugar que la figura de amor sea la figura de daño. ¿Y cómo se defiende? Un ejemplo. Los niños lo que hacen es que aíslan el afecto del evento y dicen, eso no es nada. O como muchas personas dicen, pero eso es así todo el mundo, esa es la crianza. A mí no me pasó nada. Mi mamá y papá se burlaban de mí a cada rato. Y yo estoy bien. Yo estoy muy bien. No está bien. Probablemente eres incapaz de manejar tu mundo emocional. Probablemente no contactas tu mundo emocional. Probablemente evades tu mundo emocional a través de sustancias, a través de relaciones, a través de la comida, a través de la televisión. No contactas a través del humor. En este país se usa mucho el humor agresivo, corrosivo,
para oprimir al otro. Porque el humor también tiene una medida, es defensiva, nos permite aliviar el estrés. Eso ocurre, pero tú estás bien. O sea, tú yo estoy bien. Exacto. A mí me criaron así y yo estoy bien. Una de las cosas más complicadas del que... O sea, eso es lo que dicen, a mí me criaron así. Del que está viviendo el maltrato psicológico cuando va al proceso terapéutico es poder reconocer su opresor internalizado. O sea, cuando estamos en una situación de violencia, este esquema de opresor se introyecta. Yo tengo tanto el oprimido como el opresor. Y en mi vida presente, esas dos polaridades se harán presentes. En algunas circunstancias seré la opresora y en otras circunstancias seré la oprimida. A veces de diferentes maneras, no necesariamente la misma forma que lo recibí. Pero eso estará presente. ¿Y qué hace el opresor internalizado? Bueno, el opresor internalizado, al no identificar o no poder señalar al agresor, imagínate cómo tú vas a decir a los 8 años, mami y papi son 2 agresores. Esa confusión de no clarificar la fuente de tu agresión, porque también es la fuente de mi amor, hace que ese opresor internalizado se active. Y entonces, en su actuación, la agresión puede llevarse a uno mismo, a la persona, o a otras personas que yo percibo que son oprimidas o débiles, y que como no lo reconozco en mí, lo proyecto en ellos. Y eso pasa mucho en el bullying. Te iba a preguntar eso. Bueno, entonces, un niño que es abusado psicológicamente por uno de sus padres o por ambos, ¿cómo se desarrolla? ¿Se vuelve, o sea, busca personas para seguir siendo, o sea, un víctima o se vuelve agresor? Puede ser ambas cosas. Okay. Igual pasa por el tipo de experiencia del ser humano, todas las condiciones, cómo fue el abuso psicológico, quién fue que abusó. Pero lo que tú tienes internamente hasta que no lo trabajas para ser consciente de que es así, es ambas posiciones. Entonces tú dices, pero bueno, como una persona que vivió maltrato psicológico no se reconoce como un opresor. Claro que no. Pero esa es la mamá que la hija tiene 24 años de edad, es una adulta y quiere controlarla. Y quiere que la llame cada media hora. Y le dice, no, es que hay mucho peligro en la calle. Y es verdad todo eso. Pero está continuamente queriendo saber la vida de la hija, con quién sale. Porque ella está ejerciendo control de qué, de lo que no pudo ella controlar. Porque cuando se vive maltrato psicológico en el desarrollo, tú desarrollas estrategias compensatorias. Tú quieres controlar otras cosas que como una manera de compensar aquello que no viviste. Y se da mucho, por ejemplo, un ejemplo más claro que no es de maltrato psicológico, es, por ejemplo, de maltrato sexual. Muchas de las personas que viven maltrato sexual en su niñez, cuando son adultos jóvenes, se hipersexualizan como una manera de ejercer control sobre ese cuerpo que fue despojado. Entonces yo digo, sí, me acuesto con 3,000, pero porque me da mi gana, porque es un acto que está en mi dominio. Igual pasa psicológicamente. Entonces, por ejemplo, encontramos muchas personas de maltrato psicológico que son bien controladores con el trabajo, pero con aspectos del trabajo que ellos no pueden evidentemente dominar, que dependen de otro, que tú tienes que esperar que yo te entregue esto para hacer esto, y le genera mucho malestar, y le genera síntomas físicos, y pueden experimentar algún tipo de síntoma de alguna patología psiquiátrica o un trastorno mental per se. Porque es que las consecuencias del maltrato psicológico, como no se ven concretamente, o sea, no la puedo señalar como esto es negro, crean esa confusión y esa continua duda de la persona frente a todo en su vida. Yo cuando me convertí en madre, supe de una... Eso fue hace 18 años. Había una... ¿Cómo se llama esto? Como un curso de crianza que se llama Amor y Lógica, que fue desarrollado por un psiquiatra y un psicólogo. Y ellos hablaban ahí de 3 tipos diferentes de padres. Está el padre dictador, que es el controlador, que puede controlar todo mientras que el niño llega hasta un punto y después ese niño o niña hace lo que da la su gana, se escapa, tiene relaciones sexuales, hace todo para tener algo de control. Está el padre helicóptero o madre helicóptero, que entonces el niño también se vuelve como inútil porque no sabe hacer nada, porque mamá le resuelve todo. O sea, y yo la veía en el preescolar, en primaria.
esos choferes y esas madres llevando, sí, las loncheras, que los trabajos, que se le quedaron las tareas. O sea, una vez a mi hija se le quedó la lonchera y ella resuelve. Claro. Tú no te morir de hambre, resuelve. Bueno, resolvió y abrió, le fiaron en la cafetería, resolvió. Pero, o sea, los niños que le resuelven todo, yo no me imagino ya cuando van al trabajo, a la universidad, ya. Claro, porque la sobreprotección es también un tipo de maltrato. Está enmarcado, si tú me sobreproteges de todo, me inhibes del desarrollo físico y emocional que yo necesito para poder resolver el conflicto con mi amiguita desde 8 años. No, porque yo te sobreprotejo, la sobreprotección, y es bien fino cuando tenemos pacientes que dicen, pero mi mamá nunca me habló mal, mi papá nunca me habló mal. ¿Cómo identifican que esa sobreprotección excesiva? Porque obviamente las figuras de apego, uno de sus roles es la protección, claro, pero combinado con autonomía, porque tú eres una persona que eres diferente a mí, y al fin y al cabo el proceso de desarrollo significará que tú te diferenciarás de mí y te convertirás en un adulto que no siempre está en una posición de hijo, sino que eres un adulto también, aunque tu título frente a mí sea que soy tu hijo. Entonces, la sobreprotección también es una forma de maltrato psicológico porque hace que la persona caiga mucho en la posición de sumisión. O sea, el polo de ser oprimida o oprimido es más fácil asumirlo para una persona que venga de la sobreprotección. Pero que otra cosa que aquí es muy, muy común, que también es difícil para el paciente identificar que es un maltrato, cuando es parentalizado. Cuando ese hijo o esa hija a los 10 años está cuidando a la de 5. Ah, sí. Y aquí eso es... Eso sí me pasó a mí. Tú Ese eres es la el mayor. rol. Tú tienes que... Mira, todavía, yo tengo 47 años y el otro día mi papá me dijo, no, habla con tus hermanas porque tú eres la mayor. Y yo, espérate, ellas son adultas. Ya ese no es mi rol, nunca ha sido mi rol, no va a ser mi rol. Ellas, si se quieren explotar, que se exploten. Si quieren mi opinión, yo se la doy. Si me la piden, si no. Y él se quedó como... Obviamente. Porque tú eres la mayor, tú eres la mayor, tú eres la mayor, tú eres la mayor. Claro, y no, porque tú eres también una niña, aunque sea la hermana mayor, porque tú también estabas en tu proceso de desarrollo, porque tú tienes que agotar los hitos o los milestones propios de ti sin tener que cuidar a otro niño o otra niña. Para eso está la figura mamá, papá, esté o no esté. Sea como sea, cada ser humano deberá lidiar en su adultez con las heridas que las figuras paternas y maternas dejaron, que nos dejan a todos. Lo que pasa es que hay heridas como el maltrato psicológico, que es una herida traumática, y eso estructura personalidad, y eso desvía por donde la persona se iba. Y por eso esas personas terminan eligiendo de pareja agresores. Inconscientemente. Inconscientemente. Una cosa muy particular que yo me he dado cuenta en trabajando con maltrato psicológico y no con otros tipos de maltratos, que también eligen amistades y eso los hace sentir muy solos porque, dicen a dónde tengo que recurrir. Otros tipos de maltrato, como son más claros, dicen los amigos que son la familia emocional son distintos, pero en el maltrato psicológico, por la misma dificultad en la conciencia de lo que me está ocurriendo, termino eligiendo amistades muy iguales. Okay. Y cuando la persona se enfrenta al proceso terapéutico y empieza a hacer conciencia, a decir, pero mi vida esta, y a veces se encuentran solos, teniendo que adultos volver a formar vínculos de amistad. Porque frente el abusador psicológico tiene un tipo de personalidad muy específica. No todos la cumplen a cabalidad, pero todo el que genera maltrato psicológico tiene por lo menos rasgos marcados de la personalidad narcisista. Y ¿cuáles serían algunos de esos rasgos? Bueno, la personalidad narcisista es alguien que se cree el centro del universo en conocimiento, en capacidad. Todo se trata de él o de ella todo el tiempo. Son incapaces de la empatía con otra persona. No pueden colocarse en la posición del otro porque su visión es la que es. Y punto. Exactamente. Okay. Hay narcisistas más explícitos. Eso es lo que tú lo ves, que hablan de todo lo que ellos hacen, todo lo que han logrado. Ellos son los expertos en todos, no dejan hablar a nadie, nunca irán a terapia porque
la personalidad es egocentónica, o sea, yo me Sí, porque ellos también, ellos no necesitan. Exacto. Ellos también. Y está el narcisista encubierto, que ese es más complicado todavía, y es más común el maltrato psicológico. Bueno, no más común, es igualito, van. Y es el que es encubierto porque yo utilizo mi posición de víctima y pobrecita de mí, de todos los avatares que me ha dado la vida, para generar dominio sobre ti. Entonces esta es la mamá, la tía, la abuela, la hermana, la prima, que es víctima todo el tiempo. Te iba a preguntar sobre la víctima eterna. Ese es un narcisista encubierto. Ok. Entonces, Patricia, ¿cómo una persona, o sea, la duda es la única manera de una persona empezar a preguntarse si son víctimas de abuso o si, o sea, alguien que esté escuchando esto, ahora mismo le tiene que estar explotando la cabeza. Me imagino que a muchos o muchas le está obviamente llegando, o sea, están teniendo destellos de que espérate, y esto será, ¿cómo ellas pueden? Bueno, a veces hay personas que llegan porque terminan desarrollando un trastorno mental. Exacto, ¿cómo llegan a terapia? ¿Cómo? Bueno, casi nunca llegan por este tema. Llegan por las consecuencias de un trauma interpersonal complejo, que es un trastorno mental. Por ejemplo, es como una ansiedad o depresión. Por ahí es que llegan. Casi nunca, a menos que, por ejemplo, ya la persona, por ejemplo, haya pasado por el psiquiatra, como trabajamos nosotros. Por ejemplo, el psiquiatra con el que yo trabajo pasó primero por ella y Luis le trabajó, por ejemplo, todo el trastorno mental y salió el tema del abuso y él me la refiere. Pero usualmente nunca vienen por ese tema porque ni ellas mismas tienen conciencia de que están maltratadas psicológicamente. Sí, siempre han percibido que hay algo. Es como el niño o la niña que recibe maltrato sexual, que aunque no sabía lo que estaba pasando, sentía que había algo que no estaba bien. Igual a la de maltrato psicológico. No lo puede señalar, quizá no lo puede explicar, pero hay algo dentro de ella que no está conforme con esta situación. A pesar de que el otro pueda ejercer, ella puede tener duda de lo que le pasa, sigue siendo constante. Y algo muy importante y que uno lo ve clínicamente es cuando tú ves que una persona en un trastorno mental no cede, que no sean trastornos mentales que tienen un peso genético, como la bipolaridad, por ejemplo. Pero si tú ves que una persona no cede de una depresión, no cede de una ansiedad, cuando trabajan intervenciones que funcionan muy bien, eso es una pista para decir, este trastorno es un síntoma de algo que subyace. Porque usualmente la persona que experimenta un trastorno mental, situacional por cualquier cosa, podemos tenerlo todo, hace su tratamiento y remite. Y probablemente no tenga que luchar más con un trastorno mental, como mucha gente ahora en la pandemia y pospandemia. Pero producto de que había una experiencia pandemia. Le salieron los macos a todo el mundo. Claro que se llamaba trauma colectivo. Sí. Pero igual, cuando tú no cedes, por más tratamiento que te hagas, por más psicofármaco que te hagas, uno como clínico empieza a decir, ok, aquí está pasando algo. Y tú no puedes imaginarte lo normalizado que está en este país la violencia en general, incluyendo la violencia psicológica. Tú sabes que yo una vez escuché, estábamos hablando precisamente con un abogado y él decía, estábamos hablando de este tema, ¿verdad? Y de repente dice, eso no es abuso, eso es desamor. Y yo, wow, o sea, entonces, si el país lo normaliza, si la cultura normaliza, o sea, tú eres la mujer, tú tienes que aguantar, tú eres el hijo, tú tienes que aguantar, tú eres... ¿cómo una persona se sale de ese círculo? ¿Cómo? Bueno, a veces el maltrato psicológico, como también precede a la violencia de género, a veces pues tiene que llegar a violencia de género, no siempre. Otras veces vienen porque por espacios como estos la gente empieza a psicoeducarse. Yo leí tal artículo, vi un post, entonces tú empiezas como a decir, algo empieza dentro de ti, exacto, como a check. Exacto, y de hecho en el trabajo de abuso psicológico tú necesitas psicoeducar al paciente para que reconozca que ciertos comportamientos son abuso. Por ejemplo, el gaslighting. Shannon Thomas es una mujer fabulosa que hizo un libro sobre abuso psicológico que necesitábamos los terapeutas, pero de la perspectiva del paciente. Y lo hizo a través de una investigación. Y esto que ella hizo se llama teoría fundamentada. Eso quiere decir que la teoría que ella
construyes a partir de las experiencias y testimonios de un montón de personas que ella evaluó sobre las variadas experiencias de abuso psicológico. Y ella habla de varios tipos de maltrato. Obviamente es una cultura específica, aquí puede variar. Y un poco trabajamos nosotros en sesión con eso de manera psicoeducativa para que la gente vea, ok, esto es lo que tú me haces. Entonces el gaslighting, que también todo el mundo, que me están gaslighting, es muy común cuando el maltratador toma una parte de lo que tú dijiste, no la totalidad, y se queda enfocado en esa parte, haciéndote dudar a ti hasta de todo lo que tú dijiste. Y entonces esa descalificación de lo que tú piensas, opinas, o la manipulación, que es la estrategia reina del maltrato psicológico, está muy presente. Obviamente en nuestra cultura a veces la manipulación es más explícita. O sea, pero cuando no lo es, cuando yo te trato súper bien, tú dices, ¿qué pasa? Y por ejemplo, eso pasa mucho entre parejas y se llama sexismo ambivalente, donde yo te domino a través de decirte que yo te estoy protegiendo, que te estoy cuidando. Mira, no, yo te voy a buscar con tus amigas porque tú sabes que hay tanto peligro para que no te asalten. No, tú estás ejerciendo un control sobre esa persona. En su máxima expresión hay un aislamiento de la persona, mucho pasa en pareja. Hay un aislamiento donde el maltratador empieza a que tú no te contactes con nadie y él se convierte en la única persona de contacto. Por lo tanto, el que te comprende, el que te escucha, el que te guía, etc. Y eso está muy vinculado. Me imagino que habla mal de la familia de ella. Exactamente, y de los amigos de ella. pero de una manera sutil. En el sexismo ambivalente es desde la protección, desde el cuidado, desde no quiero que se esté vulnerable, tú tan débil. Y luego la gente, con toda la socialización de lo que no es el amor que hemos aprendido, ay, sí. Ay, cuánto me quiere. Wow, mira, es que él siempre está pensando, es que yo soy el centro de su vida. Ay, cuando tú escuches eso, asústate. Porque el centro de tu vida es que yo voy a ejercer control sobre ti en todos los ámbitos. Pero sí, llegan por otros lados. Ay, Micaela, te quisiera decir que van así. Mira, yo creo que tengo... No, usualmente ya van cuando hay algún tipo de afectación. ¿Y hay alguna protección, o sea, legal? Yo no sé si tú manejas esa parte, pero como la violencia de género, o sea, un hombre que le da a una mujer, bueno, hay protección, ella puede ir a la fiscalía. Igual lo hay con el abuso. Pero ¿cómo tú lo pruebas? Bueno, el PACAM que trabaja con ese programa es muy bueno. Y sí, nosotros tenemos una colega que quizás la puedas invitar, que es especialista. Sí, que ella te puede decir y ella trabaja con personas en violencia de género hay un esquema muy específico para que salgan del ámbito de violencia y se trabaja mucho porque en la violencia de género también se da mucho maltrato psicológico, pero también a cierto nivel socioeconómico está el maltrato económico. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando ella esté pendiente económicamente, el esposo o la pareja es quien aporta económicamente, yo te obligo a estar ahí porque tú estás en una condición de dependencia económica. Y sí, aquí la ley consigna el maltrato psicológico como una forma de violencia de género. Pero me imagino que tiene que haber, no sé, testigos o diagnóstico clínico o algo. Bueno, pasa si la persona, porque cuando tú trabajas violencia de género, puede haber una denuncia y tú cursarla como no. ¿Entiendes? A veces se trabaja para que la persona pueda salir de la situación, pero siempre es decisión de la persona que está en violencia si va a ser la parte legal. No necesariamente las dos van a la par, porque es una decisión que tiene que tomar la persona que está en la situación de violencia. Yo siempre había escuchado, Patricia, que el momento más peligroso, por lo menos en violencia física, es en el momento que la víctima se va, trata de irse. Sí, claro. Entonces, pero lo mismo pasa con violencia psicológica o emocional. Claro, lo que pasa es que las personalidades, por ejemplo, un hombre que sea un agresor físico probablemente tiene muchas características o es una persona antisocial. Porque se siente entitled to para hacer eso y le importan poco las consecuencias. Un abusador psicológico no es así.
un abusador psicológico, abusadora psicológica también, que Sí, no porque solamente pueden ser mujeres o pueden ser hombres. exactamente, muchas Ajá. mujeres, muchas madres, tú te quedas como, wow. Sí, vamos a volver a hablar de las ¿Cómo es madres, posible eso? Muchas abusadores psicológicos, al tener la personalidad narcisista, no les interesa que el otro sepa que ellos son así. De hecho, las personas que viven abuso psicológico a veces se sienten presos porque su abusador es un encantador hacia afuera. Y tú le dices a tu amiga, pero hombre, que mami me hace esto, que papi me hace esto, adulta. Y te dice, ay, no. Ay, pero son tan chulos. Tu papá es exacto. lo máximo, tu mamá es lo Exacto. máximo. Sí. Solo una persona que tenga una madre o un padre narcisista y haya vivido abuso psicológico va a entender a una persona. El otro va a decir, esos son tus padres, etc. Y eso es un elemento de la cultura que también complica el trabajo. Esta es una cultura orientada, primero patriarcal hasta lo último, pero digamos paternalista, donde se eleva a categoría de dioses a los padres, no importa cómo hayan sido. Y todavía en adultos tú dices, pero esa es tu mamá y tu papá, ellos pudieron hacerlo mejor. No. En violencia nunca debe haber sido una opción. Y los padres, y esta es otra cosa que remueve a los pacientes, en abuso psicológico saben lo que están haciendo. No son inconscientes. O sea, que los padres saben lo que están haciendo. Los padres abusadores saben. Lo que están haciendo. Y las parejas abusadoras saben lo que están haciendo. O sea, no es inconsciente. No. No es inconsciente porque ellos deciden. Cuando ellos les toca esto en la lectura de Shannon, que dice que es a propósito, se remueve muchísimo. Y le digo, yo es a propósito, no porque ellos directamente digan, yo quiero hacerle un daño a Micaela, sino como yo, madre o padre de Micaela, siento que sé más que ella y que yo sé lo que le conviene, entonces yo tomo esas decisiones sin importar o en desconsideración de lo que Micaela quiere, que es la personalidad narcisista. Por eso es a propósito, porque la persona ha podido decidir de forma distinta. Si no, ¿cómo las personas que han vivido algún tipo de maltrato no replican el maltrato? Eso te dice que es una decisión. Sí. Okay. Mucha gente que ha vivido Y lo pueden, horrendas. y lo pueden no hacer aún sin ir a terapia. O sea, ellos solo pueden salirse de ese... No se van a salir de eso, pero probablemente no repitan el maltrato de manera igual, pero sí la estructura maltratante está en su interioridad. Entonces, aunque no sean, por ejemplo, los más agresores, lo que te explicaba del ser opresor u oprimido estará presente en su intercambio. Pero hay gente que lo ha decidido. Lo decide individualmente y luego busca ayuda. Otra gente busca ayuda en otros contextos, que es el contexto religioso, que es el contexto, etc. Mira, una cosa importante que también hay que recordar es que cuando una persona obliga a otra a desviarse de sus principios morales y religiosos y a ir en contra de la ley, eso es abuso psicológico también. Yo le dije que te iba a ser un tema fuerte. Un tema fuerte y me imagino es que muy amplio también. es amplio y da un poco de miedo porque de repente tú dices, bueno, pero yo seré madre abusadora. O sea, me imagino que hay madres que se están cuestionando. ¿Habré sido víctima de una madre opresora o de un padre? Aquí es muy común, aunque tú no lo tengas consciente, por la cultura. Me imagino que de cultura, porque yo he escuchado cuentos, por ejemplo, de mi abuelo, cómo trataba a mi tía y a mi papá y a mis tías. Uh-huh. Ya mi padre no replicó ese comportamiento físico que mi abuelo sí tenía. O sea, yo sé que eso existe todavía, el golpe, la pela, todo eso. Pero ya si no existe eso, podría existir la parte claro, sí. emocional o la parte... Yo me acuerdo que a mi hermana y a mi mamá y mi papá nos decían, mira, lloran de todo, mira qué emocionales son. Y nosotros con los lagrimor, siendo niñas, expresándonos como se expresan las emociones, a veces que es llorando. Mírala, ay, van a llorar. Una burla abierta. Uh-huh. Sí, eso o que le dicen ahora a los varones, no llores, aguanta. Esa es la masculinidad hegemónica, donde los niños, los varones, no tienen el espacio para poder sentir. Porque si sienten y son sensibles y les gustan cosas que no sean de la masculinidad hegemónica, viene el peligro. La famosa agenda gay, uh-huh, que aquí se inventan y que inventa todo el mundo. No, tú le estás quitando la oportunidad a ese adulto. Le estás quitando la vía a ese niño, por favor, de poder ser humano. Lo que nos diferencia de los animales es
todo el ámbito emocional que es propio de quienes somos. Nos vinculamos a los demás a través del afecto. Ujú. Por eso la consanguinidad no hace vínculo. Es la relación que hace La vínculo. emocional. Exactamente. Por eso que dicen como los amigos son mi familia emocional elegida. y es muy importante en la vida de una persona porque son de los aspectos que le permiten al ser humano hacer ese acto tan importante de diferenciación que los padres dominicanos les cuesta muchísimo. Yo imagino que padres latinos en general. En general, o sea, sí. Porque la cultura, por la misma cultura. Fíjate que nuestras respuestas frente a adultas, frente a cualquier conversación, a que estemos hablando, aunque estemos hablando, de cosas banales, es inmediatamente hablamos alto, hablamos sobre el otro, queremos imponerle. Bueno, porque es que hemos sido socializados que aunque no nos dieron pela, y a nosotros nos dieron pela, por lo menos en mi generación todavía la pela era una opción, es eso, es la incapacidad de tú poder aceptar y respetar al otro. Y la gente dice, eso no es nada, porque es otra cosa. Sí, lo minimizan. Ay, que yo me acuerdo una vez, y yo he hecho este cuento anteriormente, yo tengo 2 hijas, y mi hija menor, mientras que mi hija mayor se estaba bañando, fue y le cogió ropa y cosas a la mujer. Cuando ella salió del baño y vio que su hermanita tenía puesto ropa de ella, y se molestó, dijo, tú no me pediste permiso. Entonces mi hija menor dijo, ¿tú me das permiso de usarlo? Y ella dijo, no. Mi primer instinto por mi crianza era decirle a ella, tu hermanita, hombre, deja que lo use. Pero yo frené. Y yo dije, ok, ella tiene derecho de decir, no quiero que lo usen. Y yo quiero que ella aprenda a decir no y sentirse cómoda diciendo no. Y la chiquita tiene que aprender a recibir un no. Entonces, todo eso pasó por mi mente. Y yo, bueno, pues mira, anda, quítate la ropa de tu hermana, ella no te la quiere prestar ahora mismo y busca otra cosa. Y bueno, se lo quitó, estaba guapa, obviamente, porque se quería poner la ropa de la hermana, pero ese momento, mi instinto, lo que iba a salir de mi boca era, ay, hombre, déjala, hombre, esa es tu hermanita. Pero entonces le estoy dando validez a la grande si hago eso. Y tú sabes que le encanta a la gente, ahora dice, ay, que esta generación es la generación de cristal. No, es una generación que no ha normalizado la violencia. No, y que está mucho más aware. Exacto, consciente. Inmediatamente hay una situación, un contexto donde hay cualquier ejercicio de violencia, que ellos están bastante educados, no lo aceptan. Y por eso es el joven adulto de 25 años que vino el jefe queriéndole hacer, imponer cosas, oprimir cosas. Él dijo, no, yo no te voy a aguantar esto. Y se va. Eso dice el resto, que es la generación de cristal. Mira lo normalizado que tenemos, que aguantar, esa palabra es muy común aquí, aguante. Tú no tienes que aguantar agresiones. Por ejemplo, aquí hay mucho hostigamiento y acoso laboral, que siempre se pasa por debajo. Que me acuerdo cuando mi hija ya habíamos cambiado de colegio en 5º, después volvimos a cambiar colegio en 7º, porque ella me dijo un día, en el 2º colegio donde la pusimos, que ella quiso cambiar, ella, el grupo nunca la cogió. Entonces un día me dice, mami, yo me siento invisible. Y dije, ok, esto es un red flag, esto es una bandera, esto es una señal, vamos a cambiar de colegio. Y ella, cuando le digo, mira, vamos a cambiar otra vez tenemos que cambiar. Y le digo, ok, lo único seguro en la vida es cambio. Entonces, si tú puedes aprender a esta edad, cambiar y adaptar, tú vas a tener la vida va a ser más fácil para ti, versus gente que no han salido nunca de un mismo colegio. En ese mismo momento, se lo comento a mi padre y me dice, pero que aguante, que se acostumbre, que no toda la vida, no siempre hay cambio. Y le dije, no, yo quiero que ella sepa que si ella no se siente bien, ella puede cambiar y está en el derecho de cambiar y puede no tener miedo a cambiarse. Yo pensando que si en un futuro tuviera una relación
fea, tóxica, que ella diga, no, yo tengo que aguantar porque o me casé, o tengo que aguantar porque soy mujer, Claro. o tengo que... Ojo, porque también está asociado a la configuración del ser femenino del patriarcado. Eso es lo que usted tiene que hacer, aguantar. Y te voy a decir una cosa, cambiarle de colegio fue lo mejor que pudimos haber hecho porque ella salió, ahí fue que ella floreció. Claro. Ahí fue que, si no lo hubiéramos cambiado, yo digo, concho, o sea, hubiera sido una opresión para ella. Es que todo ejercicio de maltrato, no importa el apellido, es un ejercicio de asimetría del poder. Se da porque hay alguien que puede ejercer sobre ti. Por eso es tan fácil el maltrato psicológico de padres a hijos. Y tú lo reviste de estilo parental. Bueno, así fue que me criaron. Y para ir cerrando, Patricia, ¿cómo? Porque un padre tiene que tener algo de dirección, de guía, o sea, de algo, porque no puede ser, o sea, chivo sin ley, críense sin... Claro que sin- no, porque sin no significa que no haya estructura. estructura. No significa que no haya reglas. Lo que un padre no debe hacer es creer que esta es la oportunidad que él tiene para hacer lo que no hizo como hijo. ¿Entiendes? Tu hijo es parte de ti, tu hija es parte de ti, no eres tú. Entonces tu hijo o tu hija va a ir por una línea que no necesariamente tú eres. Entonces, cuando tú condicionas ese amor, cuando tú le dices, yo te conozco más que a ti porque yo te parí, eso no es verdad. No es cierto. Eso es inhabilitarla a ella a su propio proceso de conocimiento. Obviamente no es que no haya reglas y normas, pero si a ti te gusta vestirte de esta manera, ¿por qué yo te tengo que decir que así no se visten las mujeres? A ti no te gusta vestirte así, ¿ok? Si vamos a una boda, hay un dress code. Tú apropias el dress code, pero si tú no tienes que ir a algo como un dress code, ¿por qué tú tienes que pensar que la manera en que tú te vistes o la manera en la que tú piensas es la que es correcta para tu hijo? Pero tiene que haber algo de guía. de ¿sí? guía. O sea, si yo veo que mi hija está usando una camisa demasiado escotada o demasiado para su edad. Ahora, tú tienes 25 años, ponte el escote Claro, que te pero- llega al ombligo, pero ahora mismo pero- con 14, 15, Pero claro, es que ahí es un poco de... te tengo que proteger porque... Exactamente, es un poco de malabarismo en el sentido de que por un lado te tengo que dar las herramientas para la protección, pero por otro lado también tú estás en esa época donde el desarrollo te diferencia, o sea, tú quieres diferenciarte de mamá y papá, tú quieres buscar tu propia identidad y hay que buscar, pero la mejor forma es en una comunicación constante y consecuencias. Okay. Frente a la disrupción de las normas hay una consecuencia que no tiene que ser violenta, no tiene que ser la retirada de mi afecto, no tiene que ser ignorarte, no tiene que ser hacer un silencio, no tiene que ser que yo no, si tenemos cosas juntas como madre e hija, porque tú no hiciste lo que a mí me dio la gana, ya no lo hacemos, porque eso es una cosa muy común del maltrato psicológico. Yo hago crecer la culpabilidad y te pongo a expiar la culpa. Por ese gran daño o dolor que me hiciste, que no fue haber seguido lo que yo te dije, porque yo te quiero mucho, nadie te va a querer como yo, imagínate tú. Y eso es lo que el niño o la niña recibe, luego la pareja, varón o mujer, le va a decir, tú sabes, yo soy el que más te quiero. Pero sí, es complicado y es un continuo en la adolescencia, es un continuo malabarismo entre hasta dónde doy y hasta dónde me retiro. Pero si los vínculos de apego fueron seguros, eso va a suceder así. Siempre el hijo o la hija adolescente, en las cosas que son realmente relevantes, va a donde mamá y papá, si el apego es seguro. Ok. Ay, tú me diste tranquilidad. porque sí, porque mis hijas me cuentan. Hablamos mucho. Eso A veces demasiado. Ok. A veces lo que tengo que escuchar es como que no me cuentes tanto, pero Sí, nada. sí. Hay cosas que no se deben contar. Debe haber cierta potabilidad. Así como tu terapeuta, tú sabes que es un ser humano, pero no interactúa con él. Igual, a veces entre padre e hijo debe haber hay cosas que no se deben comentar. Tú lo comentas con tu amiga. Uh-huh. Igual, tú como madre, hay cosas que tú no vas a contar a tus hijos. Tú lo comentas con tu amiga. Claro, claro. Patricia, yo no tengo cómo agradecerte este espacio. Me imagino que hay muchas personas que van a volver a escuchar porque van a oír otras cosas o quieren repetir ciertos momentos en este podcast.
¿dónde la gente pueden hacer una cita contigo? O con... Bueno, me imagino que lo primero sería con Luis, con el psiquiatra. no necesariamente, Ok. no necesariamente, dependiendo de lo que la persona, o sea, de lo que como la persona esté, pero estamos en LAU, Ok. Psicoterapia y Salud, es En Santo Domingo, República Dominicana, Ajá, porque aquí nos escuchan en todas partes. exacto. o sea. Nuestro centro acabadito de abrir el Ujú. noviembre del año pasado. Estamos en la Máximo Avilés Blonda número 16, en la Plaza Calorama, local 201. Somos un centro donde tenemos, como quien dice, las principales áreas de salud mental, psiquiatría, infanto-juvenil, adulto, pareja y familia, también evaluaciones. Y estamos ahí a su orden. ¿Y pueden hacer citas virtuales para personas que Sí, no están en sí, el país? sí, tenemos O en servicios- otra ciudad. Tenemos servicios virtuales. El número de la flota, espérense, déjenme ver si me lo sé. 829. ¿Es el de Flor o el de...? El de 257-0242. Esa es la flota de nuestro centro LAU. Ujú. Esperemos que llamen para las personas que necesiten. Yo creo que cuando las personas descubren que han sido maltratados psicológicamente, es muy duro, pero es un proceso necesario. Tú tienes que pasar por la víctima para ser un sobreviviente, que es como habla Shannon. Tú me tienes que invitar a otro programa. No, ya. Para hablar de Shannon y Ok. los tipos específicos de Shannon, porque Ok. Shannon es un recurso que yo agradezco al universo de que esta señora ¿Cómo se hizo llama ella? esto. Shannon Thomas. Ella hizo Shannon este Thomas. libro que se llama Hidden Abuse, Ya. como el abuso escondido, psychological abuse, como sanando el abuso Ujú. psicológico, pero es un libro para el paciente, no necesariamente para el terapeuta, y le da al paciente formas de entender, recursos, Y de lenguaje reconocer, me llano, imagino. y sobre todo ella nos ayuda al reconocimiento. Ok. Ella es como una vía para el reconocimiento, y luego entonces uno trabaja terapéuticamente, por ejemplo, con Emotions Focused Therapy for Trauma, que es una intervención, mucho psicodinámico también, pero ella ha sido como, wow, lo que No, necesitábamos. pues vamos a agendarlo para seguir hablando, porque es un tema fuerte, que aplica en todos, aplica para pareja, aplica para padres, Ah, aplica para y que- hijos, aplica para todo. Y que al estar muy normalizado, se invisibiliza. Bueno, con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Y Micaela. gracias a ustedes por vernos y escucharnos, y nos vemos la semana que viene. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Babytime Podcast es grabado en Pinktree Studio.